hidro? Agua o líquido. Ya, eso. Ya, pero la traducción correcta de la palabra hidro es fluido. Fluido. Y dentro de los fluidos están los líquidos y gases. Es muy importante recalcar las dos cosas. Por eso la hidromecánica no solo se encarga de estudiar a los líquidos, sino también los gases. Por eso hidro significa fluido y fluido es líquido y gas. Mecánica. ¿Qué es la mecánica? Hace referencia a un movimiento. Al movimiento de los cuerpos. Estudio de los movimientos del cuerpo. Es decir, que es entonces la hidrodinámica, perdón, la hidromecánica es parte de la física que se encarga del estudio del movimiento de los fluidos. Específicamente de los líquidos y los gases. Listo. Dentro de esto se subdivide la hidrostática y la hidrodinámica. Hidrostática, hidrodinámica. Hidro ya vemos que es fluido. Estática, ¿qué es estática? Que está en reposo. Reposo, ¿no es cierto? Por tanto, la hidrostática se encarga de estudiar a los fluidos en reposo. Y luego vamos a ver la hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? El estudio en movimiento. El estudio de los fluidos en movimiento. Y dinámica, analizando las causas que lo producen. Bien. Vamos, entonces, la hidrostática, como ya vimos, estudia las propiedades que representan los fluidos. ¿Están en reposo o equilibrio? Dentro de los líquidos, ¿cuáles son los líquidos? Agua, gasolina, aceite. Y dentro de los gases, aire y oxígeno. Analicemos aquí entonces una característica básica de estos elementos, ¿no es cierto? Los líquidos que son incomprensibles. ¿Qué significa que es incomprensible, señor Chicaiza? Perdón, no se lo escuché bien. ¿Que no se puede? ¿Ya? Eso es lo correcto. No se pueden comprimir. No se pueden presionar. Eso significa incomprensibles. Que no se pueden comprimir. Estos líquidos incomprensibles que no se pueden comprimir, ¿sí? El ejemplo básico es el agua, el H2O. ¿Cómo podemos verificar eso? No sé si han hecho ustedes, ¿se acuerdan? Creo que sí, alguna vez cuando trabajábamos de esto. Miren, aquí le puse esta imagen. Una jeringuilla con líquido y una jeringuilla con un gas. El gas específicamente el aire, el que respiramos nosotros. Dentro de los líquidos, el agua, un H2O. Mire, usted puede poner el dedo, sujeta aquí el dedo y aplica una fuerza. Como el líquido, en este caso el agua, es incomprensible, no se puede comprimir. Mire, no hay cambios en el volumen. Permanece constante. El volumen inicial viene a ser igual al volumen final. Pero no así en el aire. Cogemos una jeringuilla. Le ponemos, le abrimos el émbolo, le movemos y le tapamos el extremo. Y aplicamos una fuerza. ¿Qué sucede ahí, señor Chicaiza? Si ha hecho esto, primero. Ya, pero mire, aquí está el émbolo al inicio. Mire, ahora se ha recorrido esto. Hay una variación de volumen. Con el aire sí, ¿cómo hacer? Eso le pregunto, ¿si ha hecho o no ha hecho esto? Con aire. Ya. Entonces, el émbolo se comprime. Y si le suelta lo que le está presionando en la parte superior, ¿qué pasa? Ya, pero, a ver, pero honestamente, ¿si ha hecho o no ha hecho esto? ¿Ha jugado con una jeringuilla y la ha aplastado?
Ya, pues entonces, al soltar, de dejar de presionar en la parte superior, ¿qué pasa con el émbolo? Eso, pero a ver, pero es que es eso, pues, no es que es solito. ¿Qué pasa? A ver, ahí hagamos el análisis. Eso, las moléculas vuelven a buscar recuperar su posición original. Eso, no se olviden, ustedes van a ser profesor. ¿Usted está trabajando o no trabaja todavía? Ah, ya en otros negocios. Bueno, no hay problema, pero igual cuando ya esté como profesor, algo que sí es muy importante y aquí los jóvenes que ya trabajan le van a poder dar la razón. Siempre con los chicos hay que usar las palabras correctas y adecuadas. No pueden usar cualquier tipo de palabras con ellos. Entre nosotros funciona, pero a un estudiante no. Entonces ahí justo lo que usted me dice, lo correcto es decirles, miren jóvenes, las moléculas recuperan su forma, no porque solito se regresa, no es que solito regresa. Las moléculas buscan recuperar su posición original. Causa de eso es de que sube nuevamente. Mire lo que pasa. Aquí está justo, mire, moléculas de oxígeno. A ver, aquí están moléculas de oxígeno. Sí, oxígeno está aquí. Mire, le voy a prestar. Con esto voy a aumentar las moléculas de oxígeno. ¿Ya? Miren, están más moléculas. Y le voy a aplicar una presión. Aplico. Mire. Aplico. Y luego les suelto. Mire. Regresó. En este caso, como este simulador, se levanta porque ya no soporta la presión. Y es lo que pasa con el émbolo. Regresa porque las moléculas que en este caso el oxígeno buscan recuperar su posición, miren, por eso se regresa. Con el aire sucede lo mismo, ¿sí? Eso es importante. Seguimos. Dentro de esto hay que analizar ciertas características que tienen los fluidos, lo que es la cohesión, la adhesión, la viscosidad, la tensión superficial y la densidad. La cohesión son fuerzas que permiten que se atraigan moléculas de las mismas características. Ejemplo, si le ve aquí la imagen, moléculas de H2O. Usted coloca gotitas de agua y si le coloca una cerca de otra, no sé si ha observado, se pegan. Igual cuando se hace burbujas de jabón, se pone en la base una burbujita de jabón, se le acerca otra y automáticamente esas dos burbujitas se acercan y forman una más grande, porque existe la fuerza de cohesión. La de adhesión es una fuerza que aparece entre moléculas de dos sustancias diferentes. El ejemplo está aquí. Vemos como este animalito que es hermano, es un escarabajo, que nosotros le conocemos como mariquita. Miren, mientras va moviéndose, va pegándose el agua al insecto. ¿Por qué? Las moléculas que conforman el insecto se adhieren a las moléculas del H2O. Un ejemplo de esto es una aplicación. Señor Quisenchala. Dígame, profe. Usted que ya está ahorita en la presencialidad, trabajando, está usando tiza líquida. Sí. Ya, al momento que raya el pizarrón con la tiza líquida, ¿por qué no resbala la tinta de la tiza, del marcador? ¿Por qué no resbala? Una porque sale poco y otra porque justamente el pizarrón tiene esa característica de que no se riegue como agua, por así decirlo. Ya. Se adhiere. Ya, se adhiere. ¿Gracias a quién? Bueno, de lo que yo sé, el pizarrón tiene una especie de como... Aquí está, señor Quisenchala, nada más. Gracias a las fuerzas de adhesión. Adhesión, sí. Moléculas del pizarrón. Las moléculas del pizarrón le atraen a las moléculas del líquido, de la tinta del marcador. No sé si ahora que está usted en la presencialidad, por ahí se le regala una gotita de alcohol encima de la tinta. Sí, de hecho sí le puse para limpiar. Ya, correcto. ¿Y qué pasó ahí?
Ahí sí ya, chao, todas las partes de las que quedaban, rojo, negro, verde. Haciendo los análisis, el alcohol, ya vamos a ver, es Rompe menor. la adhesión, me imagino. Eso. ¿Qué ocasionó el alcohol? Hizo que disminuya la fuerza de adhesión entre la tinta del marcador con las moléculas del pizarrón. Es decir, un tercer elemento influyó para disminuir esa fuerza de adhesión. Entonces, no se olviden, cuando dos moléculas de sustancias diferentes son atraídas, es gracias a esto, a una fuerza de atracción molecular llamada adhesión, ¿sí? Fuerzas de adhesión. Esa es la que genera eso, ¿sí? La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es una característica que determina que un objeto, un fluido, se mueve en moverse, es decir, ejerce mayor fuerza de rozamiento entre las moléculas. Un ejemplo de esto, mire, es el aceite o la miel. Señorita Usca. Sí, profe, dígame. ¿Usted ha visto mover dentro de un frasco la miel de abeja o la otra miel también, la que se le hace con... La de maple. Sí, la de maple, por ejemplo, esa también es bien, bien viscosa. Sí, como cuando le mueven dentro del aceite, pero dentro del frasco comienza a moverse lentamente. Sí, profe, la verdad se demora bastante, como digamos, en inclinarse a un lado. Correcto, y más cuando ya pasa el tiempo, como que se va secando y se demora mucho más todavía. Más todavía, correcto, pero la razón física, ¿cuál es? ¿Cómo es su estructura molecular? Es como tipo, es espesa, pero un poquito elástica a la vez. Entonces, esas características que usted describe se llama viscosidad. ¿Sí? Entonces, traten también de ahora en adelante usar la adecuada. La viscosidad. El aceite de auto, por ejemplo, si alguien de ustedes tiene un auto o cuando se le pone el aceite dentro del motor, no sé si han observado que cuando se le va a hacer el cambio, siempre el mecánico le pregunta qué tipo de aceite. Normalmente se usa el 20W50. Cuando es un auto nuevo, 10W50. ¿Qué significa esos numeritos? Es de eso. El grado de viscosidad. Es el grado de viscosidad. ¿Por qué? Un motor nuevito, los fierros están recién moviéndose, entonces no necesita bastante atracción entre ellas, entonces, perdón, el rozamiento entre ellas es mínimo, por ende, necesita un aceite menos viscoso, el 10W. Pero mientras va pasando el tiempo, los autos se hacen más viejos, la fricción interna en el motor aumenta, necesita un aceite más denso, más viscoso. Aquí está el 20W50. Eso significa esos numeritos. Eso es lo que hace también la miel. Hace de que como la estructura molecular es más compacta, más unida, hace que se haga, como usted mismo dice la palabra, más espeso, más difícil de moverse. Pero eso se llama viscosidad. ¿Sí? Tensión superficial, una fuerza de atracción entre moléculas que se genera siempre en la parte superior del agua. Señor Guamán. Sí, profe, digo. ¿Sí ve la imagen que está aquí? La que se encuentra, sí le veo. A ver, ya le agrando para que le pueda ver. ¿Qué está ahí? Primero está como, bueno, hay varias. La de un insecto. Ahorita, ya le paro. A ver. Ahí, la del insecto sí le vi. Ya, ahí. Sí. Esta del insecto. Es un zancudo. ¿Por qué estos animales, estos insectos que son del agua mismo, pueden moverse con facilidad? Y no así, por ejemplo, es un mosco, un mosquito esos normales, cuando cae en el agua, queda atrapado y se muere. Porque, o sea, lo que le he visto es que muchos de esos insectos, o sea, son tan pequeños que o sea, como que mejor dicho, que pueden estar ahí en las moléculas de agua. Es, por ejemplo, cuando nosotros queremos botarnos a una piscina, pero nos botamos así en plancha, nos duele.
pero en cambio si nos botamos en picada, pues entramos fácilmente. Entonces los mosquitos utilizan algo como eso. Ya, pero bueno, un mosco normal cae en el agua, se muere, queda. Claro, eso sí. Pero Las mosquitas, no. sí. Eso, ¿por qué? La razón es la siguiente. Primero, la que usted dice, la razón, la que dice usted, la primera parte, es correcta. La que se refiere, aquí se crea una especie de placa, la parte superior que se llama tensión superficial. Esa tensión superficial es de esto, la fuerza de atracción entre moléculas de agua. Mire, y es tan grande esa, aquí están, esta es la fuerza de atracción entre las moléculas de agua. Es una contra otra, es tan grande que genera como una especie de una lámina. Y como usted mismo dice el ejemplo, que cuando uno se lanza con todo el cuerpo, esto actúa y genera una fuerza en todo el cuerpo reaccionando, que duele pues. Pero cuando directamente rompe esa tensión superficial. Eso aprovechan estos insectos. Estos insectos, por ejemplo, les digo los zancudos. Si observa aquí las patas de los zancudos, ellos han diseñado a partir de la evolución una especie de patas que les permite caminar sobre el agua. Es decir, disminuyendo la fuerza de atracción, la de adhesión, porque aquí actúa también la fuerza de adhesión entre las patas del insecto y el agua. Pero estos animales, porque si cae otro tipo de insecto que no está ha crecido en el agua, llega, se apega todito de agua en el cuerpo del insecto y se hunde y se muere. Una aplicación de esto es mire, no sé si observa, ¿qué está aquí? Ahí, ¿qué es eso? Veo un clip y lo eso, no sé si he hecho alguna vez. No, la verdad, ese no he hecho. No, ya, pero para hacer esto también hay que tener una especie de maña. Porque si usted le coloca el clip encima, ¿qué pasará? Se hunde. Pues, pero ahí hay una opción, sujetándole de los extremos con otro clip y colocándole lentamente, despacito, queda el clip sobre el agua. Harán, por favor, ustedes, ¿verdad que la física es experimental? Hagan, cuando les toque enseñar esto hasta para poder decir, sí, yo lo hice de esta manera y se ve de esto. Hagan, por favor. Yo les digo, porque todo lo que les digo he tenido que hacer yo primero, pues no solo decir, así dicen que es. No es que aquí no es dicen, así es. Coge con otro clip abierto con los extremos, le coloca aquí y le va colocando lentamente al otro clip y le coloca. Y en la parte superior no se hunde. El rato que se moja todito, ahí sí ya se hunde. Pero si le colocas lentamente, despacito, queda en la parte superior. ¿Es por qué? Actúa la fuerza de tensión superficial en toda la parte superior e impide que se hunda con facilidad ese clip. Luego viene la densidad. La densidad es otra característica de los fluidos, ¿verdad? Que hablo de fluidos, tanto como líquidos como gases. Y esto no solo de los dos, sino también de los metales. ¿A qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Las unidades en sistema internacional, kilogramo sobre metro cúbico. ¿Qué característica se tiene cuando se habla de las densidades? Vamos a ver. Señor Loya. Presente, profe. A ver, aquí, con respecto a la densidad comparada con el volumen del cuerpo, ¿qué es? ¿Directa o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que a mayor densidad... Menor volumen. Correcto, mayor densidad, menor volumen. ¿Cómo podría usted explicar esto a un estudiante? ¿Qué ejemplo le pondría para que entienda lo que es la densidad? El ejemplo que de pronto yo utilizaría es el de no sé si corresponda, ¿no? La de cuando uno vive aquí en la sierra y las personas que viven en la costa, o ese creo que es la presión, o estoy equivocado. Ahí se equivocó. Ese es buen ejemplo, pero ya
Posteriormente vamos a usar eso, ahí usamos ese. El de la presión atmosférica es ese. A ver, ¿no es cierto? Yo, profe, yo le doy el ejemplo. Ya usted, a ver, ya señorita usted, a ver, ¿qué haría? Experimentalmente lo podemos demostrar si, digamos, un papel de aluminio lo hacemos como un tipo barquito o un cuadradito, pero ancho, ¿no? En este caso, y lo colocamos dentro de la superficie en esta cosa, digamos, en un recipiente ponemos agua y lo colocamos. Vamos a ver que en realidad flota, pero si a esa misma cantidad que yo le hice el cuadradito para que flote, ahora le junto y le hago una pelotita y la golpeo para que salga todo el aire, al comprimir su densidad y su masa, en cambio se va a hundir. Ya, ese tampoco es buen ejemplo para hablar de densidad. Ese es vuelta un ejemplo para empuje, que vamos también a hablar rapidito, lo que es el empuje. Ya, a ver, verá. Estos dos ejemplos quedan pendientes, uno para cada uno para hablar de presión atmosférica y el otro para hablar de empuje. El ejemplo que daría para explicar la densidad es el siguiente. Y les hago, cuando les digo, a ver, cogemos una de masa constante, 1 libra de papas y 1 libra de algodón. Los dos tienen la misma masa, libra de papas y libra de algodón. Si consideramos esto, por ejemplo, aquí, mire, aquí están las papas, 3 papitas forma 1 librita de papas. Pero cojo 1 libra de algodón. ¿Cómo le dibujaré? ¿Más grande o más pequeñito? Más grande. ¿Por qué? Porque las fibras del algodón en sí están separadas. Correcto. Y esa característica que usted mismo está diciendo, que las fibras, las moléculas del algodón están más separadas, ¿cómo se llama? Densidad. La estructura molecular del algodón es más separada, menos compacta, por ende, entonces, ¿qué ocupa? Un mayor volumen. Las papas, 1 libra de papas ocupa un volumen pequeñito. 1 libra de algodón, verán que estamos hablando la misma masa, la misma cantidad, la misma porción. Libra de papas, volumen pequeño, pero 1 libra de algodón utiliza un mayor volumen. Y ahí podemos verificar densidad comparado volumen, menor volumen, mayor densidad. Menor volumen, mayor densidad. ¿Y cómo entendemos la densidad de las papas? Son más compactas, la estructura molecular es más unida. Por ende, ocupa un volumen pequeño. Mientras que mayor volumen, menor densidad. Menor densidad, mayor volumen, menor densidad. ¿Cómo entendemos la menor densidad? La estructura molecular del algodón es más separada, las fibras del algodón son más separadas, por eso debe ocupar un mayor volumen. Pero aquí tiene una característica, y aquí funciona algo que también le dije anteriormente. Este algodón, si le comprimo, ¿qué pasará con su volumen? Se disminuye. Se disminuye. Disminuye. Pero ahí no cumpliría con eso. Por eso es que tiene una característica. Nosotros analizamos el objeto en forma natural, sin ningún otro tipo de cambios. Listo, miren, ahí estaría el ejemplo para poder entender qué es la densidad. Hablando de masas, porque la masa es constante para los dos, pero los volúmenes van a variar y por ende también va a variar la densidad. Eso en los sólidos. En los líquidos, mire, aquí está un ejemplo básico que se le pone. Aquí está agua natural. Y acá al lado está agua H2O más. ¿Más qué cree que está? A ver, señor Chicaiza. Aquí hay agua, mire, y le coloque el huevo y flota. ¿Qué cree que estará ahí en el agua para que flote? Ya, la sal. El azúcar no genera eso. Es la sal, el cloruro de sodio, ClNA. Cloruro de sodio. ¿No ha hecho ese experimento? Ya, bueno.
hará alguien. Otra cosa que es bueno, y en la presencialidad es bueno hacer estas cosas. Yo, en la carrera, cuando estábamos de presencial, y yo ya les hacía hacer esto. A ustedes, como fue el primer grupo que trabajábamos, es verdad, yo me acuerdo que ustedes, yo también era nuevo en la carrera, entonces yo no aplicaba mucho porque decían, no se debe hacer esto, sí. No, ahora, en la presencialidad después les hacía traer agua, sal, en las prácticas laboratorias llevábamos aceite, todo para poder hacer esto. Entonces aquí es agua, coloque más una cucharada de sal, el huevo se queda por aquí, por la mitad. Si coloca 2 cucharadas de sal, el huevo queda en la parte de arriba. ¿Por qué será? Al poner 1 cuchara y 2 cucharadas de sal. ¿Qué está pasando ahí? Primero estamos creando una mezcla. Y esa mezcla... Correcto, es una mezcla. Ese es el proceso químico. Creamos una mezcla. Y esa mezcla, ¿qué tiene? En ese rato el fluido cambia su estructura molecular. ¿Y qué pasó ahí? Se hace más densa. Más densa, no. Correcto. Con 1 cuchara, menos densa. Y colocando 2 cucharas, mucho con mayor densidad. ¿Usted sí ha hecho, señorita Usca? Sí, profe, cuando estábamos con ustedes me tocó exponer ese tema. Ah, no, entonces sí he hecho con ustedes. Muy bien. Y señor Chicaiza, ¿qué ha pasado? ¿Usted no estuvo haciendo eso? ¿No estuvo conmigo? Es que nosotros éramos los de la tarde, porque los que éramos 8 de la antigua Maya, dice. Ah, ya, claro. Ustedes eran los 8 de la fama. Ya. Claro, con ustedes logré trabajar bastante ya, pues ahí sí ya. Claro, con otros grupos grandes sí hasta... Ya con ustedes, mire, y les hacíamos, hacíamos, ¿no es cierto? Y verificábamos todo esto. Y ahí sí se hizo esa partecita, mire, y es fácil. En los colegios, por favor, esa partecita, mire esas cositas. El estudiante ahí aprende en forma práctica. No solo diciéndole, esto es así, no, viendo lo que haga. Y es facilito. Y mire, aquí el segundo huevo, ¿por qué? No tiene la densidad. En este caso, del huevo, comparado, la densidad del huevo, comparada con la densidad del agua, ¿qué será? ¿Mayor o menor? Señor Chicaiza. Ya. La densidad del huevo, comparada con la densidad del agua, cuando se hunde, ¿qué será? ¿Mayor o menor? Correcto. Y la del agua en ese caso es menor. Y acá, colocando ya sal en el agua, miren, ¿qué pasa? En ese momento, ¿qué pasó? La densidad del agua ahora es mayor que la densidad del huevo. Conclusión. Y aquí viene la siguiente relación. El peso específico. El peso específico es otra característica que está relacionado con la densidad, donde el peso específico es igual a la densidad de la sustancia multiplicada por la aceleración de la gravedad. Conclusión, mayor densidad, mayor peso. Mayor densidad, mayor peso. Aquí entonces el huevo es más denso, mayor peso, se hunde. Pero acá al revés, el agua se hizo más densa, por tanto, ya no permite que se hunda el huevo. Características. Hay tablitas para los pesos específicos. Aquí hay una donde la que nos interesa y la que todo el mundo debemos manejar es recordar, por ejemplo, la del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 sobre centímetro cúbico. Su peso específico es 9.800 newtons sobre metro cúbico. Otro que debemos recordar bastante es la del mercurio. El mercurio es 13.600 y 13,6. Recordando que el mercurio es el único metal en estado líquido. ¿Sí? Característica de esto. Miren, aquí tenemos la gasolina, 680, menor densidad. El alcohol, 790. La del agua salada, agua de mar, 1,025, mayor densidad. Por eso los objetos pueden flotar. Causa de eso es que existe un lago en Europa que es bien salado. No sé, ¿saben cómo se llama?
No un lago, sí, es un lago bien grande, pero tiene un nombre específico. ¿Saben ahí cómo se llama? ¿No? No, profe. No hemos ido, profe. No, se ha ido por allá. No. Bueno, vamos por fotografía. Ah, es ese, digo, pues. Entonces no es de Europa, es de Asia. Eso, Ah, ya. iba a decir, como, ahí sí, pues, como le Ahí dicen. sí, ¿no? ahí Es sí que sabía. si era mala y sí sabíamos. Claro, si era mala, y sí. Pues. El Mar Muerto. Mire, vamos a ver aquí la ubicación, pero es que en el mapa, imágenes. Mire, aquí está. Ya, aquí está. Mire, está entre Israel, Jordania. Miren, por eso es que aquí mar no es, sino que le ponen el nombre de Mar Muerto, pero de ahí es un lago, veamos. Lago, aquí está, no me equivoqué, si no iba a decir cómo. Lago rico en sal y rodeado de playas desérticas, baños minerales y oasis en el punto más bajo de la tierra. ¿No? Es un lago, sino que el que le puso el nombre, para no decir el lago muerto, le puso el nombre de Mar Muerto. Pero ahí es un lago. ¿Por qué es un lago? Porque está dentro aquí dentro de la región. Mar sería esta acá afuera, ahí sí. Pero es el Mar Muerto, es un lago. Ya, yo pensé, no estoy equivocado, entonces no me equivoqué, sino que es el nombre, el mal dicho, puede decirse que es, este lago se llama Mar Muerto. Listo. Características del Mar Muerto, que como dice aquí, es tremenda la densidad que tiene. ¿Por qué? Porque es pura sal. ¿Y qué ocasiona eso? Miren, aquí ponemos estas imágenes, miren. Aquí flotan con facilidad. Mire, aquí esta persona. Hasta se pone a leer el periódico para decir, mire, que está con facilidad. Y como encima ese lago no se mueve, no tiene corrientes, miren, pueden quedar. La razón, bien grande la densidad, y por ende, aquí aparece otra fuerza que se llama empuje, que también vamos a hablar de eso rapidito. ¿Listo? Presión sobre una superficie. Pregunta de complexivo va por aquí. Que aquí, si no saco de aquí, una de las tres, ya las tres claves que manejamos. Como solo me permiten poner dos, a ver, en el otro semestre le puse de presión atmosférica, creo que puse. Este semestre ya no pongo de presión atmosférica. Voy a poner de empuje, del principio de Arquímedes pondría, que es el empuje. O de presión, una de estas. Miren, la relación entre la fuerza perpendicular que actúa sobre un área de una superficie y la presión de una magnitud escalar. Presión es igual a fuerza sobre área. Presión sobre una superficie. Y el área donde se aplica es perpendicular, ¿sí?, a la fuerza. Importante, mire, aquí está el ejemplo. El ejemplo básico es este. ¿Quién toca, señor Kistanchaga? ¿Qué observa aquí en estos tacos? En este caso, la punta del taco está haciendo la mayor presión. Correcto. Es decir, ¿área grande o área pequeña? Área pequeña. Menor área. Mayor presión. Mayor presión, mire. Menor área, mayor presión. Pero mire acá, este otro ejemplo. ¿Con ustedes sí es esto? Con la señorita Oscar, con el grupo sí hicimos esto. Se ha de haber hecho. ¿Sí la ha hecho usted? Bueno, no he hecho, pero he visto los videos justamente de lo que es ya. Pero en la cama de clavos nosotros, o la de vidrio. ¿Ya? Correcto. Mire, aquí se coloca el globito encima de una camita de puro clavo. La presiona y no se rompe. La razón. Mayor área, menor presión. Correcto. Mayor área. Aquí sumamos las áreas, las puntitas de cada clavo tienen un área. Por eso, suma de un clavo, más la suma del otro clavo, más del otro, suma una gran área. Menor presión, no se rompe. Pero si coge el globo y le coloca solo en un solo clavito, ¿qué pasará? Definitivamente se va a romper. Se rompe. Menor área, mayor presión.
Eso lo hicimos, ahí sí, no sé si con el grupo de señorita Busca, pero el otro grupo me trajeron y yo tengo. Cuando hacemos esto en la presencialidad, si ya volvemos, en otro semestre, Profe, yo ya siempre me ando parece, cargando una maletita donde tengo toditos estos experimentos. Ah, sí, sí, profe, hacemos. profe, yo me acuerdo que me parece que esta demostración las hicieron en las casas abiertas de ahí abajo en Achacana y me parece que Ah, usted sí estuvo estaba ahí, ahí. claro. Yo a Me ese parece grupo que le pedí. estaba ahí, profe, por eso me acuerdo de ese del clover y Ya, de las claro que flores. yo les pedí, lo ve que yo les dije, este es un experimento, la original yo hice en los colegios, hice hacer una cama de clavos de tamaño grande, en el colegio donde trabajaba yo antes, cama de clavos. Y al llevar a lo que iba llevando, ya hicieron de ese tamaño los señores, el grupo. Y a lo que van llevando me cuentan, pues, en media occidental, coge el auto en el que le llevaban, sale volando la cama de clavos. Y lo que llegó a la carrera, lo que vieron ahí, era el recorte del tamaño original. Y ahí habían verificado, para atrás ha estado viniendo un carro, y que era un pedazo con los clavos, llega el carro de atrás con la llanta y la aplasta, se revientan las ruedas. Encima les había tocado pagar la llanta al otro carro que venía atrás. Y eso por no estar bien las cosas. Eso les dije. Pero bueno, así pasa, por no escucharlo, porque yo sí les dije, verán, traerán con mucho cuidado eso. Ahí está. Por el apuro, porque ya dice que se ha atrasado. Pero bueno, una parte sí llegó, por eso sí presentamos ahí esto. Yo tenía el original, que les hice en el colegio, sí, mire, se les hacía acostar a los estudiantes, hasta 3 estudiantes se acostaban, uno encima de otro. Y cuando se levantaban, ¿qué cree que quedaba en la espalda? Las marcas, pues. Las marcas sí, no se lastimaba, pero No, pues. como siempre les decía, cuidado, no pondrán las zapatillas, porque con zapatillas les hacía poner en un solo clavito, pero siempre hay uno. Atraviesa casi, ahí sí gritamos todos. Cuando vemos, la había atravesado la zapatilla, pero suerte, como ha sido gruesa la zapatilla, no se rompió. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, yo les hacía hacer eso y nos iba bien. Una casa abierta también es en un colegio. Fue la atracción ahí. Les decíamos, hasta el rector le hice acostar ahí en esa época, cosa que No se lo clavo. logramos hacer eso en un colegio, en el Fernández Madrid, ahí trabajaba en esa época. Bueno, ese señor. Miren, entonces, aquí la fórmula es simple, pero miren cómo funciona. Presión, fuerza sobre área. Unidades newton sobre metro cuadrado es el pascal. Esa es la presión sobre una superficie. Ahora, presión sobre el agua. La presión que ejerce el agua. Esa se llama presión hidrostática. Primero, las fuerzas que actúan sobre un fluido están en todas las direcciones y es en forma perpendicular. La ecuación que nos permite calcular la presión es densidad, gravedad, altura. Ah, eso nunca he puesto. En complexivo. ¿Sabe qué? Déjenme ir anotando porque las preguntas que creo que esta vez sí voy a poner. Esta nunca he puesto. Las otras he puesto. Pero seguro, profe, verá. Pero no avisará, pues aquí están No. 4 o 5. No, pues. No, Por eso no. mismo le digo. Los demás no vienen ni felices. Ya. Estoy nomás aquí. Es secreto, profe. De esto nunca he puesto de esto. Vamos a ver. Pregunta de presión en fluido. Ya, de estas nunca he puesto. De las otras sí he puesto. De estas nunca. Que sea la primera vez. Y es simple, mira, la ecuación. Presión es densidad, gravedad, altura. Sabiendo que densidad y gravedad ya vimos que también es peso específico. Pero, ¿qué características tiene? ¿Para qué sirve calcular esta presión? Un ejemplo básico. Tenemos de aquí una persona, un submarino. Aquí está el nivel de arriba. En la parte superior, ¿sí? En la parte superior está la presión atmosférica. Y aquí en la parte inferior está la presión hidrostática. Actúan dos presiones, la presión atmosférica y la presión hidrostática. La pregunta es, ¿cuál es la presión total que soporte el submarino? ¿Solo la presión hidrostática
o también la suma con la presión atmosférica. Si está en el líquido, yo diría que solo la hidrostática, porque ¿Ya? de arriba ya no influye. Sí, yo Ya. también creo que la hidrostática, y por eso pueden bajar solo hasta un cierto nivel. Ya, correcto. Pero, aquí hay un pero. Yo le dije, ¿cuál es la presión total? Si Pues fuera, la suma de las presiones. es que es obligado. Claro. Navegando un poquito. La presión atmosférica, ¿quién la ejerce? El aire. Ya que el aire es todo lo que nos rodea. El aire se ha constituido, mire, de oxígeno un 20%, un nitrógeno un 78%, el argón 1%, el carbón 0,3% y los gases nobles, argón, neón, radón. Son gases nobles, ¿por qué? Entran en nuestros pulmones, nosotros absorbemos todo esto, pero no nos matan. Y luego los botamos en forma de CO2, dióxido de carbono. Pero mire, el que nosotros absorbemos es el oxígeno, que entra en nuestros pulmones y permite que logremos vivir. El nitrógeno, mire, 78%, no nos sirve. Botamos también el nitrógeno. Todo esto se bota. Solo absorbemos el oxígeno. Pero todos estos elementos sobre nosotros, hemos nacido, crecido aquí en la superficie terrestre, no lo sentimos, pero está actuando sobre nosotros. Actúa. Está presente esa presión atmosférica. Por tanto, la presión total es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Si le hubiera dicho, ¿cuál es la presión hidrostática que soporta el submarino? Ya. Sí, es correcto. Pero si le digo, ¿cuál es la presión total? Es la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque a nivel del mar, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Ya vamos a hablar de eso. Pero a nivel de Quito, ¿saben cuánto es? ¿Se acuerdan? Eso se hizo una práctica en laboratorio, también hicimos. 540 milímetros de mercurio. Es menor. ¿Cómo es eso? Que mientras va aumentando la altura por acá arriba, la presión disminuye. Mientras que es la atmosférica. Mientras que la presión hidrostática, mientras más profundo se va aumentando. Y ahí es lo que dijo la señorita. Un submarino no es que se puede hundir hasta donde quiera. Tiene un nivel. Porque si supera ese nivel, ¿qué pasará con el submarino? Ya se rompe. Se rompe, así como en el experimento que la presión sobre la superficie. Se comienza a quebrar. Igualito que esto, mire, queda, se aplasta igualito. Comienza a aplastarse. Y no es que se aplasta de golpe, se comienzan a hacer fisuras. Y comienza a ingresar el agua, y una vez que ingresa el agua, se hunde. Eso pasó en la realidad. Justo en plena pandemia, no sé si escucharon, vieron las noticias, un submarino argentino, aquí cerca de nosotros, bueno, no tan cerca, vecino de Sudamérica, un submarino argentino sale de reconocimiento y se ha ido a una parte un poco más inferior de lo normal. Y la presión hidrostática que actúa más la presión atmosférica es mucho más grande. Comienza a haber fisuras, se hunde. Y no le encontraron. Pasó al mes, le lograron encontrar el submarino. Todos los tripulantes muertos. Justo porque creo que había habido una falla que se fue hundiendo más y más. Y mientras más hundía, mayor la presión, ingresó el agua y se murieron. ¿Sí? Y la ecuación es fácil de calcular. La densidad del agua, 1000. Bien. El valor de la aceleración de la gravedad, 9,8. Y el valor de la altura máxima que puede soportar un submarino, si no me equivoco, era 400 metros de profundidad. Un normal. De ahí de esos submarinos nucleares se llegan hasta 1000 metros. ¿Por qué? Les fabrican la construcción, la estructura del acero que utilizan es mucho mayor, más denso, para que permita soportar. Pero a mayores profundidades, ¿qué pasará con esto? Puede destruirse, ¿sí? Puede comprimirse. Se suma esa presión, entonces sería la presión la presión hidrostática más la presión atmosférica, que es 1000, aquí es en milímetros de mercurio. La respuesta aquí le va a dar en pascales. Entonces hay que transformar la presión atmosférica, es a nivel del mar una atmósfera.
que equivale a 1,7 por 10 a la 14 pascales. Ya le vamos a ver si no me equivoco. Se suman las dos y ya está. Y es la presión total. Nada más. Es simple. Sí, miren, no es muy complicado. Y ahí viene el error. Si usted solo considera la presión del agua, que a veces, y es común creer solo eso, estaría mal la respuesta. Entonces, esta creo que pondría para complexivo, posiblemente. Una. Listo. Entonces aquí viene la presión atmosférica. ¿Qué características tiene la presión atmosférica? Que actúa sobre nosotros, nos está presionando. Entonces, aquí es donde apareció el señor Evangelista Torricelli. Evangelista es el nombre, por si acaso. No es que era evangélico. En esa época, ¿por qué pondrían al señor así? Pero él era ese nombre, Evangelista Torricelli. Demostró experimentalmente que a nivel del mar, el mercurio se ubica a 76 centímetros. ¿Cómo? ¿Qué hizo él? Cogió un tubito de mercurio de 1 metro de longitud. Lo llenó de mercurio. ¿Y por qué el mercurio? Porque se expande con facilidad y tiene menor densidad. Mayor densidad, es 13.600. Mayor densidad. Mayor, es la más grande. El agua es 1000. La del mercurio es 13.600. Mayor densidad. Y lo que usted dice, eso sí es correcto. Una vez que llega el incremento de temperatura, el mercurio se expande, se dilata, se llama específicamente eso. Se dilata con facilidad. Por eso se lo utilizan los termómetros. En un termómetro pequeñito, de esos que sirven para medir la temperatura corporal, adentro hay unas burbujitas de mercurio. Usted le coloca en su boca y ya se dilata, por eso aumenta el tamaño del mercurio ahí. Se dilata. ¿Y a qué temperatura tiene el cuerpo humano para que logre dilatarse? La normal no es entre 34 y 36. Correcto, mire, a 36 grados Celsius ya se dilata el mercurio, pues. A baja temperatura, mire, 36 grados Celsius ya se dilata, se expande. Por eso utilizó Torricelli el mercurio, porque tiene esas características. Le llenó al tubito de mercurio, de 1 metro de mercurio. Le tapó, en un extremo era tapado, ¿no? Cerrado. Le coloca sobre un recipiente también lleno de mercurio. Quita el dedo y miren lo que pasa. El mercurio descendió. Bajó hasta una altura de 76, pero no se regó. Lo correcto, ¿qué sería? Que baja todito el mercurio y se riega. Eso debería pasar. Si usted hace con agua, hagan un ejemplo de esto con agua y verán cómo se trastorna aquí todito el agua se riega. Pero con mercurio no. ¿Qué conclusión llegó el señor Torricelli? Que existe una fuerza externa lo suficientemente grande para que le someta al mercurio que está aquí para que no se riegue. Y esa fuerza, dividida para el área donde estaba ubicado el mercurio, le llamó presión. ¿Y la presión qué? La presión atmosférica. Y desde ahí entonces se les llama, ¿y a qué altura llega nuevamente? Repito, a 76 centímetros o 760 milímetros. Desde ahí se le comenzó a llamar que este aparatito se llama barómetro. Y este barómetro marca a nivel del mar 760 milímetros de mercurio. Eso equivale también a una atmósfera. Otra unidad de medida para la presión atmosférica es esta, la atmósfera y 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? La aplicación de esta en la vida real, miren aquí, es de que si le hago este gráfico de aquí, le abro este grafiquito que está aquí, mire, aquí a nivel del mar, aquí está marcado 760 milímetros de mercurio. A nivel de Quito, mire, aquí está Quito, 560 de aquí, está un poco más alto, está en la montaña. Está por aquí. Quito estamos a 543 milímetros de mercurio exactamente. ¿Con qué se medía esto? No sé si recuerdan, se hizo la práctica de laboratorio en el centro de física, usó un aparatito similar, un tubito con mercurio.
y ahí se verificó que era 743. Llegaba en la línea 74,3, 743 milímetros. Y mientras sigue subiendo, mire, va disminuyendo la presión. Aquí en la parte superior dice 340. ¿Qué pasará cuando llegamos fuera de la atmósfera terrestre? Cuando ya no hay aire. Aquí, mire, capas de la atmósfera. Cuando llegamos a esta última capa, a la exosfera. A ver, señor. Señorita Toapanta ya se ha unido. ¿Qué pasará, señorita Toapanta, cuando llega a la última parte de acá arriba? Cuando ya no hay atmósfera. ¿Cuánto vale la presión atmosférica acá afuera? 0. En el espacio. En el espacio ya no existiría. Ya no existiría presión. Por tanto, ¿cuánto vale la presión? 0. ¿Cero? ¿Cero qué? Milímetros de mercurio. 0 milímetros de mercurio, 0 atmósferas, como quiera llamarle, porque aquí no importará la unidad que utilice, porque es 0, pero 0 con su respectiva unidad. Eso es lo que sucede cuando va subiendo. Lo mínimo es 760. Y si va hundiéndose a nivel del agua, sigue disminuyendo o aumentando la presión, señorita Zapata. A ver, ¿me puede repetir la pregunta, profesor? Mire, acabamos de determinar que cuando vamos subiendo hacia la atmósfera hasta salir de la atmósfera terrestre, llegar al vacío, es 0 milímetros de mercurio. Pero ahora, si nos hundimos en el agua, ¿qué pasará con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Sí, va a aumentar. Va aumentando. Causa de eso es que aquí, a nivel del mar, es una atmósfera de presión. Y el submarino, o la persona, o lo que esté acá abajo, va a aumentar su presión. Puede llegar hasta 2 atmósferas. Si he escuchado eso en las películas, generalmente hablan de eso. En esas de los submarinos, donde le dice al tripulante, el capitán le pregunta al que se encarga de manejar esto y le dice, ¿a qué presión estamos? Y le dice, estamos a 2 atmósferas, 2, 3 atmósferas, 4 atmósferas. ¿Qué significa eso? La presión. Y mientras más va hundiéndose, mayor es la presión, puede causar que se rompa el submarino. Mire, y aquí viene la equivalencia. Justo lo que les decía. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta no es a la 7, a la quinta pascales. Acordarás en una atmósfera, o también equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascales en el sistema internacional. Más la densidad, más la presión que se ejerce en el agua, esa es la presión total de un cuerpo cuando está sumergido. No es solo la presión hidrostática, sino es la presión atmosférica también. Este dibujito, ¿qué significa? ¿Qué representa? Se llama la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la relación que existe entre la presión interna que tiene el cuerpo y la presión externa dada por la atmósfera. Se equilibra. Cuando se rompe esto, la presión externa que desaparezca, ¿qué pasará con lo que está acá adentro? Señorita Toapanta. Mire, aquí está la presión atmosférica, pero si le quito la presión atmosférica, sin nada de presión atmosférica, y solo actúa la presión interna, la presión que ejerce el aire que está en los pulmones, en el estómago, todo el cuerpo tiene aire internamente. ¿Qué pasará con el cuerpo? Se empieza a expandir. Correcto. Se expande, se comienza a hinchar. Y esto que comienza a expandirse, si es extremadamente grande, desaparece toda la presión externa, solo actúa la interna, ¿qué puede pasar con el cuerpo? ¿Podría explotar o no? Podría explotar, sí, hasta reventarse. Para evitar eso, entonces, ¿qué hacen en el espacio los astronautas? Si no, un astronauta que fuera allá al espacio. En el espacio no hay presión, no hay aceleración de la gravedad,
no hay aire, no hay luz, no hay nada. Ah, y solo hay frío. Y los astronautas logran, hasta en las películas se ve que logran vivir mientras tengan algo. ¿Qué les permite estar en el espacio? Ese traje, el traje que ellos tienen, El traje que contiene espacial. oxígeno. Correcto, porque el traje espacial no es que está pegado como el de los buzos. Un traje de buzo está pegadito. El de los trajes de los astronautas está separado, bien grande, ¿no es cierto? Ahí que entra aire. Entonces ahí tiene doble función el aire. Aire para respirar y aire para mantener la presión externa. Si no, no podrían vivir los astronautas. Listo. Luego viene principio de Pascal. De este he puesto bastante en complexivo. Vamos a ver, pero creo que este semestre ya me pondré, porque de esto sí he puesto, todos los semestres he puesto un ejercicio del principio de Pascal. Específicamente, ¿cuál? Mire, Blaise Pascal es este físico que se encargó de estudiar a la presión que ejerce el aire y en los fluidos. Mira, una aplicación de esta del principio de Pascal dice que la presión que se ejerce sobre un fluido actúa en todas las direcciones. Repito. Y la presión dice, ¿dónde está aquí? Aquí está. Una presión externa aplicada a un fluido incomprensible dentro de un recipiente se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Es igual en todas las direcciones y actúa mediante fuerzas perpendiculares. La aplicación directa de este es este. Primero, el tubo donde se coloca dos fluidos y nos permite determinar la densidad de un fluido desconocido. Hace 2 semestres puse de determinar la densidad. El semestre pasado puse la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. ¿Qué aplicación tiene la prensa hidráulica? Dice que la fuerza que se aplica en un extremo, F1, sobre la fuerza que genera en el otro extremo, F2, es igual a H2 sobre H1, es decir, la altura 2 sobre la altura 1. O también es la fuerza 1 sobre F1 sobre F2 es igual al área 1 sobre el área 2. Área 1, ¿qué área? El área de este émbolo. El área 2, el área del otro émbolo. Siempre ¿qué características tiene esta prensa hidráulica? Que en un extremo tiene un tubo cerrado pequeño y el otro tiene el tubo más grande, de mayor diámetro. Y ese es el más aplicado en la vida cotidiana. Señor Loya, ¿ha visto un ejemplo o puede darme un ejemplo de una prensa hidráulica? Me parece que es la que saben tener en las mecánicas. En las mecánicas, correcto, la comúnmente llamada gata hidráulica, pero ¿cuál de estas? Vamos a ver, le voy a poner para que... vamos el simulador mejor, más rápido. Ya está.
Miren, aquí está. ¿Esa es la que dice usted? Sí, profe. Esa. Es el principio de la prensa hidráulica, correcto. Pero aquí tiene un nombre específico, se llama la gata hidráulica. Mire cómo funciona. De un extremo le mueve ejerciendo presión, aplicando una palanca. Mire, mueve un fluido. Y ese fluido es un líquido hidráulico. Se transmite en todas las direcciones, como dice el principio de Pascal. Y le transmite, mire, entre el fluido, se cierra. Y a la vez, miren cómo va a disminuir el fluido. Hasta que llega y se eleva. Si le aflojamos nuevamente esto, mire, el fluido pasa nuevamente, se llena ese compartimiento y baja. Principio de la prensa hidráulica, la gata hidráulica. ¿Dónde más ha visto una aplicación de la prensa hidráulica? Perdón, las áreas. Este es área 1 y este es el área 2. Siempre en el área más grande se coloca el objeto que se va a levantar. ¿Dónde más ha visto una aplicación de la prensa hidráulica? Donde vea, existan tubos grandes de mayor diámetro. En los frenos también, profe. En los frenos hidráulicos, por eso se llama frenos hidráulicos. Freno hidráulico. ¿Sí? Aquí está igualito. Miren, aquí tenemos. Aquí está el ejemplo básico. Miren, aquí aplasta usted. Aquí está el fluido, el líquido hidráulico, el líquido de frenos. Comúnmente, cuando tengo un auto, siempre le va al mecánico a decir, voy a revisar el líquido de frenos. El líquido de frenos no es más que un fluido hidráulico. ¿Y por qué tiene esa característica del fluido hidráulico? Que mientras siempre va a aplastar el freno, se calienta, incrementa la temperatura, pero ni así va a perder su característica. No, es incomprensible. ¿Cómo funciona? Mire, aplasta el freno, llega este aparatito que se llaman las pastillas, las zapatas, y aquí aplasta. ¿Y qué ocasiona que se aplaste esto? Que se peguen a las paredes del disco del freno y se detenga el vehículo. Levanta, se separa y otra vez queda libre y pueden seguir moviéndose el carro. Y así sigue funcionando la aplicación de los frenos hidráulicos. Aquí está uno visto de exteriormente. Miren. Otra aplicación directa es en los tractores hidráulicos. Las volquetas también, cierto, las volquetas en los brazos mecánicos, miren aquí en los brazos, estos brazos mecánicos, miren, aquí siempre están brillando una partecita, un tubo hueso brillando, es porque justo, y con mangueritas por ahí el líquido hidráulico hace que permita sube y baje esto. Y igual creo que la señorita busca, sí creo que les hice cero, hicieron un brazo mecánico, un brazo hidráulico. ¿Recuerda? Y ya creo que no está. Bueno, esa es la característica de esto. ¿Sí? Ese es el principio de Pascal. Eso, bueno, eso ya les he puesto 2 semestres y creo que este mes no voy, este semestre ya no pondré esto. Iré por la otra que les dije a ustedes. El principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? ¿A qué se refiere? Y aquí es donde viene. Aparece esta fuerza llamada empuje. Y aquí damos contestación a lo que nos decía la señorita Uska. El ejemplo básico es este. El recipiente de aluminio. Bien, se coloca aluminio. Este, sea como sea, tiene un volumen determinado. Y se le pone acá abajo, no se hunde. ¿Por qué? Porque aquí aparece esta fuerza llamada empuje. El empuje que es igual, la densidad del líquido, es decir, puede ser del agua, multiplicada por la aceleración de la gravedad, 9,8, multiplicada por el valor del cuerpo. Este es un cubito. Podemos calcular el volumen. Lado por arista por arista por arista. Multiplicamos los 3 valores y ya tenemos el volumen. Flota, porque en este caso acá arriba solo hay aire. Entonces, el empuje que ejerce el agua, que es una fuerza que va siempre de abajo hacia arriba, es mayor. Y eso permite o impide que se hunda con facilidad el cuerpo. Pero como dijo la señorita,
le quitamos esto y le aplasto y le hago una bolita. Esa bolita coge y se hunde. ¿Qué pasó? ¿El volumen cambió? No. Si usé aquí 2 centímetros cúbicos, 4 centímetros cúbicos de papel aluminio, acá sigue siendo los 4 centímetros cúbicos de aluminio. ¿Qué cambió la forma? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Señorita Oscar, ¿cuál es la conclusión? La conclusión era que al reducir en este caso la superficie, sí, al rato de comprimir la masa va a haber más densidad, profe. Ya, no va, la masa no cambia, el volumen no cambia. ¿Qué cambió? La forma. Y lo que usted dice, la superficie de contacto con el agua, eso sí disminuyó. Y ya no le permitió actuar la fuerza llamada empuje. Y como ya no, la fuerza llamada empuje ya no pudo actuar en todos los puntos de la parte inferior del aluminio, se hunde, pues. Pero de ahí el volumen no cambia. La masa no cambia. Lo único que ha cambiado es la forma. Sí, en esa partecita, por favor, compréndanle bien. No es que porque ya al papel aluminio le hago más una bolita, ya cambió la masa. No, nunca. Tiene la misma masa, tiene el mismo volumen. ¿Qué cambió? La forma. Acá la forma permite que tenga mayor contacto el agua con el aluminio. Es decir, el empuje aumenta. Acá el contacto solo es en la parte inferior. ¿Qué ocasionó? Menor empuje y se hunde. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, gracias a esto es que podemos decir que los barcos pueden flotar, pues. Imagínese un barco que tiene 4 toneladas. Señor Loya, ¿por qué no se hunde ese barco? Por la forma que tiene en La forma y qué más. ¿Qué debe haber acá abajo? Siempre aquí en el compartimiento inferior. En sus barcos. ¿Podrán ponerse acá abajo? Esos son los cascos que dicen, creo. Ya, correcto. Aquí, en la parte inferior, nada puede colocarse. Desde aquí hacia arriba, colocan hasta nuestros barcos cargueros, no sé si he visto, llevan sus contenedores grandotes, llenos de carros, llenos de cosas. Pero acá abajo, nada. ¿Por qué? ¿Qué debe haber aquí? ¿Qué es menos que el agua? El aire. El aire. Así nada más. Debe haber compartimientos libres de aire. Eso es lo que permite, y justo no hablamos, de lo que el submarino puede subir. ¿Por qué? ¿Cómo puede subir un submarino? Ahí está aquí, la otra diapositiva. ¿Cómo suben y bajan submarinos? Profe, sube porque, a ver, cuando baja se llenan esas excusas que tiene, a ver, esos compartimentos grandes de agua, y cuando sube ¿correcto? expulsa el agua para que... Correcto, correcto. Y los submarinos tienen unos compartimentos, unos huecos, donde le llenan de agua, se hunde. Es decir, aumentó la densidad y aumentó el peso, se hunde. Pero ya quieren salir a la superficie, usan unos aparatitos llamadas bombas. Esa bomba, ¿qué hace? Expulsa todo el agua que tienen esos compartimentos. ¿Y qué se llena? De aire. Aire. Y el aire, la densidad del aire es 1,025 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua es 1000. Es decir, casi 1000 veces menor. Por eso, entonces, ¿qué tiene que hacer el submarino? Subir. Lo mismo pasa aquí. Los barcos tienen que tener aire aquí abajo. ¿Para qué? Para que la fuerza del empuje actúe. Y aquí le puse esa gráfica, miren. Aquí está el corcho. El corcho es otro material, un sólido que tiene baja densidad. 220 es la densidad del corcho. Miren. Pero aquí está hundido otro objeto. ¿Qué significa eso? Que este objeto debe tener más de 1000, porque la densidad del agua es 1000. Y para que se hunda, debe tener más de 1000. Ejemplo, ¿cuál? El aluminio, el hierro, pero se hunde. Pero si un barco es de puro hierro, ¿cómo es que no se hunde? ¿Cómo colocar esto? Una planchita de hierro. La razón que les digo, porque la forma permite que aquí se almacene aire, y eso permite que puedan flotar los barcos, ¿no es cierto? El empuje.
De empuje no he puesto ejercicios, sí. Déjeme recordar. No, tampoco he puesto de empuje. Este semestre voy a poner uno de empuje. Ya. El empuje, ¿qué características tiene? Repito, la fórmula es densidad de líquido, la gravedad, aceleración de la gravedad y volumen del cuerpo. ¿Qué volumen del cuerpo? Volumen del cuerpo sumergido. Una aplicación de esta es la presión en el cuerpo humano. ¿Sí? Cuando el corazón late, genera presión para que la sangre se vaya moviendo. Y la presión sistólica que se denomina es 120. ¿Cuál es la presión sistólica? Cuando el corazón se comprime, necesita mayor presión. Cuando el corazón se expande, es 80. Se llama presión diastólica. La cifra inferior mide la fuerza de la sangre de las anteriores mientras el corazón está relajado. Como les dije, cuando se expande. Cuando se comprime, llenándose de sangre en los latidos, ya, entonces cuando se comprime, 120. Cuando se expande, es decir, está relajado, 80, menor presión. Listo. Esto sería, entonces, resumiendo, sería, para la expresión, en esta ocasión, estaría considerando aplicar la presión sobre el fluido, aplicando la ecuación densidad, gravedad y altura. Y la del empuje, que es presión, densidad, gravedad y volumen. Fórmulas casi parecidas. ¿Sí? Entonces revisen esa partecita. ¿Cuántos están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pero no avisarán al resto, pues. Sino qué chiste. Ustedes nomás aquí. Listo, señores. Eso sería más o menos lo que revisaría. Y las preguntas, la forma de la pregunta ya saben. Nada compleja, sino relacionada con lo que hemos visto. ¿Dónde hay preguntas de esto? Sí, el folleto sí tienen de hidrostática. Si no tienen. En Ilumerena. Ilumerena. Donde dice dinámica. Unidad 4. La clase 12 creo que es. Aquí está, bien. Presión. Y todo lo tengo ahí para que no digan que es secreto. Y hay ejercicios. De esos de ahí, esos ejercicios de ahí. Y de la clase 14 sería. La del... No, entonces de la clase 13. Principio de Pascal. Aquí está. ¿Sí? De empuje, ejercicios de empuje iría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, con esto terminamos. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Creo que ahí vemos un poco lo que es óptica. También va. Como hemos visto, siempre se pone dos ejercicios de cada tema, no más. No alcanza a ponerse más. Porque solo eso va.